Varios fueron las informaciones que mantuvieron en alerta a la opinión pública durante esta semana que concluye hoy, viernes 11 de agosto. Dentro de ellas había que señalar o distinguir medio ambiente, presenta querella contra la JUN. En educación se conoció los resultados del saneamiento de la nómina de los docentes. Por su otra parte, en la Cancillería tuvimos conocimiento de los nombramientos que se han sucedido, incluyendo una buena parte en la categoría de asesores. El abogado de Odebrecht hizo saber que por parte de esa empresa se ha cumplido con todos los requisitos establecidos en el acuerdo homologado con la Procuraduría. Se activa la reelección y la campaña. Comienzan a manifestarse los que se pasan de contento de un lado y los que promueven a Leonel Fernández de otro. Salud fue también un tema importante durante la semana, varios eventos alrededor de este tema, incluyendo el tema de las muertes de embarazadas y un caso que es una tragedia nacional, fue lo sucedido con el sacerdote Elvin Tavera. Estas fueron las informaciones que concitaron la atención de la opinión pública, Juan, durante esta semana. Bueno, estamos aproximándonos al final del primer año de este periodo de gobierno, que concluye el primer año el próximo miércoles 16 de agosto, y ya pues se activa la política de cara a las elecciones del 2020, no solamente en el PLD, donde, como tú has dicho, ya hay promoción de las candidaturas del presidente Danilo Medina y del expresidente Leonel Fernández, y en el caso de Danilo, relevante porque la Constitución se lo prohíbe, pero eso no importa. Es que también en el PRM esta semana hubo actividades grupales, ya dos, una de un frente de masas con Hipólito y otra del grupo de Abinader, que se reactivó también. Ya los dos grupos están haciendo actividades grupales en vez de fortalecer su partido como una alternativa, que es lo que correspondía en esta etapa, por lo menos hasta que, eso fue lo que habían acordado, hasta que por lo menos concluyeran la labor de reorganización a nivel nacional de esa entidad política. Pero bueno, la política está muy por encima de las instituciones, del interés común, del interés social y de la sociedad dominicana, y ahí está una vez más. Sin ninguna duda, Rafael, eso es una enfermedad nacional. Pero sin embargo... Por la rentabilidad que tiene la política. Pero aparte, además, no obstante, vamos a decir así, esa preocupación por lo político, lo lamentable es que no se pudo aprobar la ley de partidos políticos. Ahora hay una ronda para buscar consenso con los altos dirigentes. Es que no se puede, y cuando termine de hacer una ley, pues van a hacer una caricatura. Ya una vez la Cámara de Diputados aprobó una caricatura, fue tan burda esa vez que tuvieron que recogerlo y llevárselo, su proyecto aprobado. Pero es que no escuchan. Mira, hoy el periódico Hoy, que por cierto cumple años en esta fecha, celebra hoy, creo que del 81, 82, que salió para acá. El periódico Hoy tiene como principal información una entrevista que le hicieron a Daniel Sobato. Daniel Sobato es conocido aquí hace muchos años, ha venido observador electoral. Cuando primero estuvo en Capel. En Capel, el Centro de Asesoría y Promoción Electoral, y después en IDEA, otra institución internacional que ha trabajado en el ámbito electoral. Y Sobato vuelve a advertir y le dice a los partidos que la sociedad dominicana debe mirarse en el espejo de Venezuela, donde la situación de deterioro del partidismo político ha sumido el país en casi una guerra civil, y eso pues hay que tomarlo en cuenta. Él es el director del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, así que se llama IDEA. Hay que asegurar con urgencia, dice, la democracia interna de los partidos políticos para garantizar mayor transparencia en el origen y destino del dinero que entra y se usa en la política, garantizar condiciones de equidad en la competencia electoral. Así debe de establecerse un estricto régimen de consecuencias sobre el uso y abuso de los recursos del Estado por parte del oficialismo, sea cual sea el partido que esté en el poder.
Bueno, esas son las cosas que aquí hemos estado diciendo durante tantos años, Rafael. No hemos podido convencer a la mayoría de los políticos. Algunos cuando están en la oposición lo entienden, pero desde que llegan al gobierno se les olvida y empiezan a tratar de aprovecharse sobre el criterio de que el poder no se cede, que el poder es para usarlo, para disfrutarlo, y que si a usted le toca ahora, pues a Dios que reparta suerte. Bueno, en el área de educación, el ministro había decidido sanear la nómina de educación para saber quiénes están cobrando sin trabajar. Puso en remojo a 4.000 personas más o menos, de los cuales se determinó que unos 4.000 simplemente estaban colocados en diferentes sitios en la nómina y no había entonces constancia. Pero por lo menos 3.900 y tantos maestros se determinó, según la información servida, que recibían una remuneración sin estar trabajando, es decir, que eran botellas. La ADP reaccionó inmediatamente diciendo que había que verificar eso, pero hizo un señalamiento importante, Juan, y es que de igual manera que se hizo ese saneamiento en la nómina de profesores, debiera hacerse en el área administrativa. Y entonces esto viene a cuento porque hay que recordar que un informe de Educa en septiembre del 16 determinó que ese era realmente uno de los problemas que había con la ejecución del 4%, y era que el crecimiento de la nómina administrativa era muy desproporcional en relación al crecimiento de la nómina docente. Por eso es tan importante que se investigue qué ha pasado con la nómina administrativa de igual forma que se hizo con la docente, porque se pueden encontrar algunas cosas. No, van a encontrar muchas cosas más, Rafael, muchas más. Porque el crecimiento, según el estudio que hizo Educa, hay que decir que no es una declaración, fue un estudio que hizo Educa sobre cómo se había utilizado el dinero del 4% para la educación en el primer cuatrienio del presidente Danilo Medina, que fue que acató el mandato de la ley y el reclamo de la sociedad para invertir el 4% en educación. Y en esa oportunidad el informe de Educa concluyó en que mientras el personal docente había aumentado un 27%, el administrativo creció en 78%. Oigan bien, el personal docente en el periodo de más recursos aumentó en 27%, pero el administrativo fue en 78% que aumentó. O sea, más de 3/4 partes de lo que habían se colocaron adicionalmente en la nómina en el ámbito administrativo. Y que era una desproporción tan grande que, por ejemplo, el personal secretarial y de asistente creció en 89%, los guardianes en 80%, los conserjes 52%. Eso es lo que dice el estudio de Educa. Entonces, para que alguien quiera tener una idea más clara de cómo es la politiquería y el abuso de los recursos públicos, hay que coger nada más lo que ocurrió en la provincia de Espaillat, de donde era el ministro de Educación y que tenía un hijo que concursaba el año pasado para las elecciones, que movía miles de personas, actos públicos, que tenía un séquito de cientos de personas que iban detrás de él. Bueno, pues mire, en esa provincia fueron designados en esos 4 años 938 conserjes, para tener un crecimiento en número de conserjes de 243%. ¿Qué son esos conserjes que no son activistas políticos, pagados por el Estado, en la nómina del 4% que tanto sudor nos costó durante tantos años? Eso es lo que hay que investigar en definitiva. Ahí es que está el grueso del dinero. No quiere decir que no haya hecho muy bien el ministro Navarro. Sino que tiene que continuar. Ha hecho bien con hacer esa depuración y hay que darle apoyo a eso, sin ninguna mezquindad. Desde luego es posible, como se ha argumentado, que entre esos 3.900 y pico hay maestros probablemente que tienen alguna explicación. Por ejemplo, hay gente que está enfermo en su casa y realmente ya hace rato que debió ser pensionado, y hay casos de eso en educación. Y probablemente aparecerán algunos centenares que pueden tener una justificación, y eso hay que revisarlo minuciosamente.
pero de que hay botella, hay botella. Y que en el ámbito administrativo es mucho más grave. ¿Tú sabes lo cuánto personal administrativo fue en número redondo? Que creció en esos 4 años. 33,000 personas se nombró en el ámbito administrativo de educación. Y cuando el informe de Educa se presentó, nosotros preguntamos, ¿y dónde carajo han metido esos 33,000 trabajadores administrativos? Distribuidos en toda la geografía nacional. Te dicen en toda la geografía nacional, sí. Pero solamente en la central de aquí habían 20 y pico mil, Rafael. Bueno. ¿Y dónde se metían? En la secretaría de aquí. ¿Dónde caben 20,000 personas? Es un meeting. 20,000 personas es una manifestación. Y llenar el estadio Quisqueya. El estadio Quisqueya. Bueno, el estadio Quisqueya se coge 20,000 personas. Exacto. El estadio Quisqueya. Sí. Y tal vez lo puedan poner a trabajar ahí en el estadio Quisqueya, todos esos empleados administrativos adicionales que había en la central nada más aquí. Y hablando de nómina, también esta semana conocimos lo que está pasando en la Cancillería. Ahí está la labor de saneamiento que hizo el anterior. El mismo Navarro. Navarro, exacto. Vino el actual canciller, presidente de un partido político aliado, y lo que se ha denunciado es un aumento desproporcional en la nómina que el mismo ministro reconoce y justifica. Por lo menos en el caso de unos asesores, él dice que tienen derecho a nombrar asesores porque él ha firmado muchos convenios y entonces se necesita personal adicional para la ejecución de esos convenios. Y dentro de ese personal adicional hay unos asesores que son ex diputados del partido que no pudieron ser reelectos y entonces él dice que tiene la capacidad necesaria para haber sido contratado como asesor. Como asesores y con salarios que van de 50 a 150 mil pesos, el promedio. Son 45 asesores que además Miguel Vargas dije que cree que son pocos. Son pocos me los hallo. 45, son muy pocos los que hemos puesto, ¿no? Y probablemente van a ser muchos más en poco tiempo, tú verás que sí. Antes eran solo 18 y solo costaban 990,000 pesos. Ahora hay 45 y la nómina de esos asesores ha subido a 5,490,000 pesos. ¿Saben cuánto es eso? Esos 5 millones casi y medio, multiplíquenlo por 13 y entonces ustedes se darán cuenta lo que significa eso. Esos son 60 y pico millones de pesos al año que hay ahí para que el presidente de una cosa que todavía se llama PRD le distribuya lo suyo, porque él coopera con un 5% de los votos, lo puso en las pasadas elecciones al presidente Danilo Medina. Y entonces el promedio, el promedio de los asesores antes era de 55,000 mensuales. Y ahora el promedio de esos asesores, porque no solo el número, es el salario, el monto. El promedio ahora es de 122,000. Para que tengan una idea, la mayoría de los embajadores en disponibilidad, así se le llama a los embajadores que no están nombrados en el exterior, sino que están aquí adscritos en la Cancillería. La mayoría de ellos lo que ganan son salarios de 45 a 60,000 pesos. Entonces, estos asesores de Vargas Maldonado en promedio ganan 122,000 pesos. O sea, pasan por encima de gente que puede tener 20 años adscritos o como embajadores de la República y le duplican o triplican el salario de entrada, sí, porque son de la política. Comentábamos cuando conocimos esta información, Juan, que eso no debe sorprendernos. Y me imagino que el presidente de la República sabía que eso podía suceder cuando nombró a Miguel Maldonado. Pero ¿cómo que sí sabía eso? Y el presidente no es cultor de eso. Él no hizo eso en el PLD durante muchísimos años, cuando era ministro administrativo de la presidencia. Nos vamos a engañar pretendiendo que los presidentes son unas personas tan buenas, tan honorables, tan sabias, tan divinas, que no saben de esas cosas. ¿Cómo que no saben? Saben demasiado de eso. Y saben que eso es la manera en que han hecho política y siguen haciendo la política con el dinero público. Eso, ¿cómo que se llama? Corrupción. Eso es corrupción. Pero en estos días uno se sorprende que en medio de toda la indignación nacional aparezcan todas estas cosas. Y por todas partes igual. Ayer el ministro de Cultura aquí reconoció que
Hay cientos de botellas en su ministerio que él ha eliminado, no quiso decir cuánto, porque evidentemente no quiso echarle leña a este fuego. Pero él reconoció que ha eliminado cientos de botellas. Pero ¿saben cuántos empleados hay ahí en el Ministerio de Cultura? 2.900. Ahora, eso es culpa del ministro, del anterior ministro, ¿no? De este o el otro. Es el sistema que hay, Rafael. Una parte lo ponen los ministros que llegan y la otra parte la pone el Poder Ejecutivo, que los nombra directamente y que da un montón de pensiones y de facilidades a gente que aparecen en las nóminas de esos ministerios, pero que no trabajan. ¿Y dónde caben los 2.900 empleados de cultura? ¿Dónde que tiene su sede? Apenas cabrán ahí 200 o 300 empleados en esa sede, Rafael. Ay, bueno, mire, decíamos que el tema... Por ahí anda el sociólogo. Sí. El sociólogo, tú ibas a decir algo. No, que el tema salud sigue posicionándose como un tema muy importante en la agenda nacional. En esta semana, diferentes eventos tuvieron como centro el tema de salud, donde se hace evidente que se habla de cobertura, pero muy poco de calidad y de sostenibilidad. Y se está haciendo énfasis en la sostenibilidad y también en la calidad de los servicios. No, la cobertura es muy importante, pero lo más importante es que la gente reciba un servicio oportuno y de calidad. Bueno, sociólogo, usted días. anda por ahí, tal vez señor. usted leyó la columna de ayer, creo que fue de Ramón Colombo, que decía que este era un país del carajo. y lo documentaba. Yo tuve que convenir en que era verdad. Yo le escribí a Colombo diciéndole, estoy de acuerdo, este es del carajazo de este país. Porque cuando uno ve la repetición de todas estas cosas, que Navarro pasó por Relaciones Exteriores, ¿sabe cuánto fue que cancelaron esa vez? 900 de la nómina que tenía el anterior canciller y de otros que no eran de él, pero se llevaron 900, nada más de los internos. Esa la nómina exterior, la nómina exterior esa es del presidente, esa no la puso la mano. No pudo poner la mano. Dígame, sociólogo, oriente a la base, porque no. Sí, esa es la concesión patrimonialista del Estado que hay. ¿Ya ves? La interpretación sociológica. La sociedad dominicana parecería que se insertó en el túnel del tiempo del pasado y volvimos al feudalismo. Ajá. El feudalismo, feudo significa dominio, señorío, posesión, propiedad. Entonces, en la concesión patrimonialista del Estado, el Poder Ejecutivo nombra a Inepre, acuérdense que tiene 32 subdirectores. Inepre. Sí. Y el otro que tenía 30 y pico, 36 bienes nacionales. Bienes nacionales, sí. Bienes nacionales. Bienes nacionales Inepre. Cada uno tiene más de 30 subdirectores, sí. Porque eso es parte de la agenda electoral permanente. Por eso una ley de función pública hace años que está frisada. Pero frisada. Sí, no. Frisada. Eso ya... Fíjense, se habla. Leonel dejó en el 2012 60.000 empleados de carrera. La vocación de carrera administrativa son 160.000. Pues si ustedes van y estudian, se van a encontrar con los mismos 60.000 del 2012. Sí. O sea que en estos 5 años no se ha hecho nada. Nada. Con la ley, esa es la ley de función pública. ¿Cómo se llama? Sí, así. Pero imagínense cómo estamos, que el ministro de Administración Pública saluda una ley que va a llevar un diputados. Exactamente. Para prorrogar que los puestos sean por concurso. Y ya la ley tiene 7 años. Es un desorden institucional que tenemos. Bueno, vámonos. Vamos con la pelota para alegrarnos el fin de semana. Sí. Mire, Adrián Beltré, 2 honrones dio esta semana. ¿Cuánto? 2. Bueno, es que Beltré todavía está bien. Pero el viejito de los viejitos de los viejitos. Ahí va. El viejito de los viejitos de los viejitos. Le ha salido ahora, le ha resurgido una fuercita ahora. Sí. Mira, tiene 237 ganados. Le faltan 6 para igualar a Marichal en ganados. Y él va para allá, Sí, él no se va a ir hasta que no llegue ahí.
Él quiere alcanzar a Marichal y poner uno más si quiere. Sí, José Bautista dio 2 jonrones esta semana también. Bautista, que este año estaba por debajo de su promedio. Tiene 19 jonrones. Muy por debajo. Pero mire, el de anoche fue bestial. De esos honrones de Bautista. Sí, pero con una... Bautista en con ese, saca esa bola por allá por encima de todo. Pero con una fuerza que le dio. Sí, Mire, sí. hábleme de Eduardo Núñez. Eduardo Núñez, ¿verdad? ese hombre, mire, ese hombre está increíble. Sí, señor. Está bateando 458 desde que llegó a Boston. Ahora qué suerte tiene Boston, ¿eh? Porque Ay, él sí, tuvo una sí, vez sí. con Boston y no fue tan efectivo, y a tanto que salieron de él. Mira. Y estaba por ahí más o menos bien este año, creo que era en San Francisco que estaba. En San Francisco, sí. Y ellos estaban necesitando por lesiones una tercera base. ¿y ahora? lo buscaron a él. Y al mismo tiempo al novato, ¿cómo se llama? Rafael Devers. Devers. Y ahora no saben a quién sentar. Oh, y los dos vinieron. Este está acabando, ha dado la misma cantidad de jonrones en 8 Sí. juegos Sí. que lo que había dado en 80 juegos. En Así 80 es. juegos. Es Tiene una cosa 4 increíble. jonrones en Boston. ¿Eh? 4 jonrones tiene en Boston. En Boston. Y tenía 4 en 80 juegos con San Francisco. Exacto, en San Francisco. Sí. Ídolos Mire, premios. mi amigo José Ureña ganó su número 10. José Sí. Ureña. Sí, sí. Sí, ¿Y y él Michael juega? Franco la sacó también. También. Y él juega pelota. Sí, y Gary Sánchez dio el número 18. Bueno. Y su amigo Marcelo Zuna dio el número 26. 26 Sí. lleva Osuna. 26. Sí. Bueno, se convirtió en jonronero este año. Sí, señor. Sí, señor. Sí, sí, Bueno, sí. dígame premios. 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 Nelson Cruz Nelson Cruz. Nelson. dio 4 jonrones. El sociólogo quiere irse de vacaciones. Sí, sí, no, ya anunció. Anuncia él que se va de Anunció que- vacaciones. que hay Y que eso es su- para que no fuñamos mucho la pista. En Bonao es que los chinos joden la pista. Mire, ¿y usted no va para Bonao? ¿Eh? ¿No va para Bonao? Yo no voy para Bonao, no, pero ¿cuándo este domingo? Sí. No, yo no voy para allá. Bueno, Pero- premios, entonces, Nelson Cruz y Manny Pero- Machado. Y Manny Machado. Diga qué es lo que hay en Bonao, la Bonao. marcha verde. Claro. Hay Marcha marcha verde. Estuvimos en Nagua el domingo. Sí. Bueno, eso es territorio suyo, porque usted por ahí jefea en Agua, en la En universidad. Agüero. Díganos entonces, ¿a No. quién es que usted? No, quiere dos. Dos. Nelson Cruz ¿Y quién Manny más? Machado. Y Manny. Un gran slam. Bueno, pues vamos con esos dos toleteros y les llevamos nuestro trofeo de 1+1, esos dos. Dígame ahora de la pelota. Ay, ay, ay. Ah, esa está buena. No, Pero buena. Yo gana lo que de la veo calle es el más- amigo suyo. Yo la veo de mal en peor. Estamos ya 3 años antes, tenemos ya candidatos recorriendo el país. Pero Sobato vino allá al país Pero y es- le vuelve pero- a decir. Pero es que Sobato tiene como 18 años diciendo eso. No, él tuvo un poquito suave últimamente porque estaba muy en llave de Roberto Rosario. Y Roberto Rosario lo contrató para varios expedientes ahí, varios proyectos, Bueno. ¿cómo se llama? Consultorías, y entonces él estaba un poquito más suave. Ahora. Pero salió Roberto Rosario y él volvió a coger la línea, ¿verdad? Bueno, La línea correcta. Sí, porque esa es la línea de él y del instituto De que idea. él dirige, y como él y ha sido la línea de Capel, donde él fue director también. Pero bueno, ahí está nuestro amigo. Hace mucho que no lo traemos por aquí, hay Sí. que localizarlo. A A ver Daniel si- Sobato. A ver Mire, tenemos ¿Qué? tenemos 9 candidatos, pero Miguel Vargas gana con 90%. Eso es. Óyeme, pero qué, sí, una la gente cosa. se obsesiona. Ahora se han cogido con el pobre Miguel, que nada más, ¿cuánto es? ¿40 y cuánto? 40 y pico de asesores. 45. Un vez Sí, pero 45 fíjense, asesores. para poner en perspectiva. Y ya están alarmados por 45 asesores que No, tienen. espérese. Oiga, con Andrés Navarro los contratados eran 18 Sí, y solo uno ganaba más de 100,000. sí. De los 53 contratados de Miguel Vargas, 35 ganan más de 100,000. 11 ganan menos de 100,000, pero cerquita, con Sí. 75,000. Sí. Que Eh, mejorando la remuneración. No, yo le saqué el promedio de 122,000 pesos que ganan Exacto, de promedio exacto. los 45. pero la nómina asesores. creció de un año a otro 12 millones. Sí. Pero estamos, tú sabes, no alcanza el dinero
No, y él se lo encuentra poco. La presión tributaria es muy baja. Confianza que hay un déficit. Hay un gran déficit. No, él dice que hay un déficit en el presupuesto del ministerio, pero sin embargo... Tú sabes... vamos a romper el mito de la presión tributaria. Sociólogo, yo había acuñado y me quejé muchas veces, hasta cuando me tocó discursar la Marcha Verde de San Pedro, de que el año pasado la deuda de los dominicanos creció a ritmo de 10 millones de dólares por día, 470 millones de pesos. ¿Sabe cómo creció en el primer semestre de este año? 12 dólares con 30 centavos por día, más de 12, creció cerca de un 25%, o un poquito más del 25% de lo que ya era el año pasado, que nos parecía tan alarmante. Eso era 9.70, pero 10 números redondos, nos parecía tanto dinero de préstamo diario, y ya vamos este año por 12,30 en los primeros 6 meses. Cifras oficiales. La deuda del sector público no financiero, o sea, la del gobierno central. Con el financiero llega a 52. Con el financiero llega a 52. Bueno, a 52 es el del producto. Pero del producto interno bruto. Pero miren, vamos a decir, rompiendo el paradigma de la presión tributaria. Es manejable, sí. Manejable. Oiga. Los camiones son manejables también. y las patanas son manejables. Eso pero, sí, que cuando se sueltan por ahí... El mito de la presión tributaria. Cuando se sueltan por ahí barren con los años, su Producto Bruto Interno 3.5 veces. ¿De qué? El Producto Bruto Interno en los últimos 15 años creció 3.5 veces. ¿Y? Los ingresos, las recaudaciones 5 veces. Pero los gastos crecieron 9 veces más. Pero es que usted dice, el producto bruto, lo que usted está diciendo, si es bruto el producto, hay que manejarlo inteligentemente, y eso es lo que estamos haciendo. Precisamente por esa diferencia, sociólogo, que se necesita incrementar los ingresos. Sí. No. Porque el Producto Bruto Interno es muy bruto. No. Esto no tiene ni madre ni maestra. La verdad es ni que madre ni maestra. Miguel Vargas Maldonado... En una semana triste, porque eso que ocurrió con el párroco es de una tristeza enorme. Pero bueno, vamos, ya no vamos a hablar de eso, porque eso ya enferma el alma. Pero bueno, y además ya se ha hablado demasiado en los medios de eso ya. Bueno. Es verdad que hay que tomar providencias y sacar lecciones, pero caramba. Muy dígame, lamentable. Lo que veo Vargas aquí es... gana en las redes con el 90%. No, es apabullante. Yo estaba Para mí, el ganador sin discusión es el farsante Miguel Vargas, Ramiro Estrella Cabral, dice. Dice Ana Mercedes Vargas que Miguel gana esa medalla, son pocos, 5 millones al mes, nominilla, botella y botellón. No, hombre, no. Y Gabriel Méndez dice, ese verdugo de 35 millones de la nómina, que la dejó Navarro, la tiene en junio en 59. Lorenzo Jiménez dice, todos son muy buenos jugadores, pero Miguel Vargas botó la bola, de modo que el premio de esta semana es para él. Pero Luis Sánchez se defiende a Vargas, le sale al frente a todos los que lo cuestionan. Y dice, apoyo total a todo político que ayude al pueblo a encontrar empleo. Total, el dinero es del pueblo y para el pueblo. Ustedes no saben cómo las grandes potencias inciden en llevarse nuestras riquezas y dejarnos en la ruina. ¡Que viva la corrupción! No queremos gobierno de gente seria, queremos que la corrupción sea legalizada. Bueno. Yo me imagino que él lo está haciendo tú sabes, de ironía, ¿verdad? Salvador. Pero eso es lo que dice Luis Sánchez. Salvador Ferri dice, para Miguel Vargas, el carnicero político que mató al buey que más jalaba y lo está vendiendo por pedazos. Diache. Bueno, dice Rafael Esteves, me voy por Miguel, que mientras más coge, más quiere. Nilda Grullón, Miguel Vargas Maldonado se lo merece, gana por mucho. Vamos a ver, hay algunos que le dan el premio a otro. Déjame ver, ahí hay por aquí algunos. Edwin Ramón Mercado dice que sin duda Miguelito la sacó del jonrón por los 500 metros, no 411 pies. Él lo da por 500 metros, más de 3 veces la distancia. No, esto es... Déjame ver, yo vi algunos por ahí que dice, lo dan... Sócrates Antonio Cava dice Pechito. Pechito es, como le dicen
para el Perú. A Reinaldo. Justino Gómez, ese por Jorge Radamés, Zorrilla Osuna, ese barbarazo. Sí. Después por aquí, bueno, hay algunos que votan por Danilo. Sí, a Danilo hay mención. Pero le dicen cosas que uno no puede repetir. Fausto Elías Tejada Guzmán, Miguelito y Reinaldito. Bueno, ¿quién le va a llevar el trofeo a Miguelito? Siguen así, déjame ver, por aquí yo vi, otro, Honoré Reynoso, Osuna. Sí. Reinaldo Belén, Calderón, mira, Reinaldo Belén vota por Calderón. Y aquí hay algunos más por ahí. Abanelis Montero va con Reinaldo. Pero eso simplemente son las excepciones. Menciones. No hay ninguna duda, no hay que darle vueltas a la... No. Y ayer ya un seguidor de Uno Más Uno me advirtió que apostaba peso a Moriqueta que ganaba Miguel Vargas. Bueno, sin embargo, yo le dije, ¿por qué tú sabes eso? Yo creo que no está alguien como candidato que hizo mérito suficiente para tener un reconocimiento. Es Roberto Rodríguez de Marchena, que dijo que el presidente Danilo Medina, cuando se habla de reelección, olvidan que él no va a trastornar el mandato constitucional. Pero hay uno que habla de Danilo y dice que vota por Danilo por todos los discursos vacíos de esta semana. Está hablando mucho Danilo, está perdiendo. Mira, cualquier día esto le responde, pregunta a los periodistas, da una rueda de prensa, porque está, por lo menos últimamente, a locura no le pasa a uno. Está pero recuperando la voz. Pero el mejor de todas las respuestas es el de Juan Bautista Mejía Tejeda, que dice: voto por Miguel Vargas, el Maldonado. Bueno, hay de todo en la viña del Señor, así que no hay nada que discutir. No. Miguel Vargas Maldonado. Abrumadoramente. Más valioso de la pelótica en esta semana del mes de agosto. Ya estamos finalizando. Estamos en la recta final, licenciado. Ya en algunos comercios. Del año. En algunos comercios ya comenzaron a poner los de Navidad. Ya empieza hoy, en septiembre empieza la Navidad aquí. No, algunos se adelantaron. Ya. Sí. Bueno.